bien, compañeros, compañeras, buenos días a todos. Reiterarles la bienvenida que ha hecho el ingeniero Giovanni a nombre de la presidenta Janet Garzón, quien no nos puede acompañar pues este encuentro porque está viniendo para Cuenca para algunas reuniones. Sin embargo, expresarles la bienvenida de parte de ella a este taller que desarrollamos desde Conagopare Azuay, un taller en el que se hará una revisión y un análisis a la resolución 112 que ha emitido el CERCOP para los GAT parroquiales. Únicamente agradecerles por acompañarnos. Vamos a empezar este taller. Es uno de los primeros talleres que desarrollamos desde la institución para aclarar dudas en cuanto a esta resolución que se ha emitido. Para esto vamos a contar con el doctor Pablo Ávila, quien será el encargado pues, de llevar a cabo Venga, este taller. primo, Buenos a ver, días, doctor eso Pablo. podría ser. Y Elisa también de una vez. Muchas gracias, Dianita. Muchas gracias, Giovanni. Buenos días a todos los compañeros, compañeras de los diferentes gobiernos parroquiales. Si me confirma, Dianita, si se escucha bien el audio. Sí, sí se escucha, doctor Pablo. Correcto. Bueno, compañeros, como había indicado Dianita, la resolución que se va el día de hoy a analizar y a socializar, la resolución 112 del CERCOP, que fue emitida justamente en el mes de enero. Recordemos que varias de las resoluciones que han sido ya emitidas por el CERCOP se han puesto ya en vigencia, ¿no es cierto?, en los últimos días. Cabe recalcar que esta resolución 112 todavía no se encuentra en vigencia hasta que contemos con el registro oficial que hasta el día de ayer había revisado y no se contaba con el registro oficial. De todas maneras, es importante que ustedes conozcan por cuánto esta resolución genera algunas modificaciones, cambios, derogaciones, sustituciones de varios de los artículos que tenemos ya conocimiento dentro de la codificación que se encuentra en la resolución 72 del CERCOP. Esta resolución tiene algo muy excepcional que hay que considerar, que genera un cambio en el ámbito discrecional, sobre todo en lo que es administraciones de contratos, en la parte de la administración de contratos. Recordemos que muy poco se ha regularizado lo que corresponde a las funcionalidades o acciones que se efectúan desde los administradores de contratos. Específicamente en el tema de los gobiernos parroquiales, siempre hemos tenido un poco de duda o consultas respecto al funcionar de esta figura jurídica. Recordemos también que algunas acciones que se han aplicado como administrador de contrato han sido consideradas arbitrarias por parte del CERCOP. En este caso, ¿no es cierto?, la resolución 112 nos da unas alternativas que quedan ya estipuladas dentro de la codificación. De igual manera, varias de las normativas van a ir siendo depuradas, vamos a encontrarnos con varias derogatorias de algunos artículos, e inclusive vamos a ver algunas definiciones que en algunos casos nos han hecho falta, ¿no es cierto?, para identificar qué tipo de contrato, sea servicio, bienes o obra o consultoría, se debe aplicar de acuerdo al objeto de contratación. Voy a compartir la pantalla con la presentación. Está algún micrófono. Ya. Sí se ve, Dianita, no sé si está la presentación. Sí se ve, doctor. Ya. En este caso, bueno, la resolución que vamos a analizar es la resolución RE CERCOP-2021-0112, que se ha emitido el 15 de enero del 2021 por parte del CERCOP. Como indico, hasta la fecha no ha existido registro oficial que ponga en vigencia esta resolución. Dentro de su disposición final establece que entrará en vigencia desde la publicación en el registro oficial. Si alguno bueno de los compañeros, veo que también se encuentran jurídicos conectados, sabe si ya se encuentra vigente, que nos ayude también con esa información, pero como indico, en estos días he revisado y no estaba todavía publicada en el registro oficial. La motivación, como había indicado, esta nueva resolución va a implementar varias definiciones que tanto la norma, la ley, el reglamento como la codificación no tienen en la actualidad. De igual manera, vamos a evitar con esta interpretación lo que son decisiones discrecionales respecto a la aplicación de la norma. Y de igual manera va a haber una depuración normativa de varios de los artículos que se encuentran dentro de la codificación. Lo que he hecho justamente en la presentación es exactamente generar un resumen. Me dicen que está bajo el audio. Voy a subirle un poquito. O no sé si está bien el audio, capaz será el computador del compañero.
Doc Pablo, súbale un poquito. Yo sí le escucho bien, pero súbale un poquito a ver si mejora. Ya, espérame. A ver, un ratito. Ahí, ¿me confirma, Dianita? Sí, ya empieza nomás, Doc, le voy diciendo. Ya, es que justo comparto la pantalla y no veo los mensajes. Ya. La resolución, bueno, la presentación está elaborada justamente en las partes que nos, creo yo, bajo mi criterio, es pertinente que conozcan los gobiernos parroquiales. Se ha decidido de esta manera por cuanto entrar a un análisis ya jurídico, legislativo o criterios o comentarios sobre si la norma está bien expedita o no está bien expedita, eso ya nos correspondería a un debate legislativo netamente. Entiendo de que si bien están conectados algunos colegas, pero obviamente la presentación está dirigida a simplificar cuál es el contenido que nos corresponde en la aplicación para los gobiernos parroquiales. Por eso en la invitación estaba dirigido netamente a la administración de los gobiernos parroquiales. En ese sentido, se ha hecho una presentación básica netamente. Lo que sí las consultas que ustedes deseen o necesiten hacerlo, estaremos justamente dando lectura y poder dar las respuestas que sean necesarias. Dentro de las definiciones, nos encontramos ya con la definición de lo que establece como bienes. Como digo, estas definiciones no estaban dentro de las codificaciones anteriores o resoluciones anteriores. En este caso, en el ámbito de lo que corresponde a los bienes, nos establece que son cosas corporales o incorporales de naturaleza mueble o inmueble que requiere una entidad contratante para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus atribuciones y fines a través de la utilización o consumo de estos. Esta parte también es importantísima. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será adquisición de bienes. Se incluye también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra. En este caso hay que hacer hincapié, en algunas contrataciones he visto que se contrata como servicios, como por ejemplo la elaboración o la construcción de pasamanos o cualquier obra de metal mecánico. En este caso entraría a lo que es una fabricación o manufactura correspondiente a una adquisición de bienes muebles. En eso hay que tomar muy en cuenta este tipo de contratación y ya no confundirnos en lo que es servicio y en lo que es ya la adquisición como bienes. Recordemos que la adquisición de bienes corresponde también a la instalación efectiva de este bien, como por ejemplo las paradas de buses. De igual manera, he visto en algunos GATS que se han hecho bajo la contratación de servicio, de mano de obra y la elaboración de estas paradas de buses, pero obviamente ya con esta definición nos aclara que estos son correspondientes a la adquisición de bienes, por cuanto, de igual manera, como indicaba, correspondería a la instalación de estas paradas de buses. Continuemos. En el ámbito de lo que es obra, aquí nos aclara muchísimo. La obra es una construcción, reconstrucción, remodelación, mantenimiento, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, instalación, habilitación y en general cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles o sobre el suelo o subsuelo, tales como edificaciones, túneles, puertos, sistemas de alcantarillado y agua potable, presas, sistemas eléctricos y electrónicos, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, mantenimiento de carreteras, puentes, entre otros, que requieran direcciones técnicas o expediente técnico, mano de obra, material y o equipo. En caso de que las actividades o trabajos no cumplan con las características antes expuestas, el objeto de la contratación corresponderá a la prestación de un servicio. Muy claro nos hace aquí ya la definición de obra. Si bien ha habido siempre la incertidumbre de lo que ha sido el mantenimiento vial, gran parte de los procesos cuenta con una dirección técnica, cuenta con un expediente técnico, inclusive se lleva a cabo libros, libros diarios de fiscalización y todo ello. En este caso, ¿no es cierto? Muy respetable el criterio de algunos compañeros técnicos, sobre todo, quienes en algunos casos han contratado bajo subasta inversa el tema de mantenimiento vial. Obviamente, se puede dar la posibilidad de que se dé mediante subasta siempre y cuando corresponda justamente a un servicio efectivo de traslado de material. Pero en casi en la mayoría, si no puedo decir en la totalidad, pero casi en la mayoría de lo que he revisado los rubros de mantenimiento vial, corresponde justamente a rubros de obra.
a rubros de una dirección técnica, inclusive a rubros de fiscalización en este tipo de contrataciones que se hacen. Hoy en día la definición de obras nos aclara aún más que este tipo de contratación es y corresponde a contratación de obra, en este caso menor cuantía de obra o cotización correspondiente al monto de ejecución de la misma. Continuemos. En el caso de servicio, bueno, ya anteriormente nos había indicado cualquiera de las que no correspondan a estas actividades, corresponderá a servicio. Solamente acá ya la definición nos amplía un poco más, que es la prestaciones de hacer, consiste en el desarrollo de una actividad o labor temporal que realiza un proveedor para atender una necesidad de la entidad contratante, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminada tal prestación, en el caso de servicios. Doc, disculpe, le interrumpo unos minutitos. Tenemos problemas con el audio suyo. Varios compañeros nos han escrito indicando que está bajo el audio, no se le escucha muy bien. No sé si le puede revisar tal vez, Doc, en su computadora cómo está el tema del audio, o tal vez un poco acercarse y alzar un poquito más la voz. Ya, voy a alzar el audio. Lo otro, Pablo, es que tal vez directamente desde el computador no habrá cómo hacerle. Ahí, ¿se me escucha? Mucho mejor, sí. Ya. Entonces, le dejamos mismo el volumen ahí. Ahí está bien, Pablo. Correcto. Ya. Listo. Entonces, bueno, no sé si se escuchó lo anterior, no creo que sea necesario repetir. Tenemos un pedido, sí, de que se repita, Doc, por parte de Daniela Rodríguez. ¿Se puede repetir tal vez, Doc, como una especie de un resumen? Un resumen, justamente, bueno, hablábamos la motivación de la resolución respecto, ¿no es cierto?, a que nos amplía unas definiciones respecto al tipo de contratación, tanto en obra, en bienes y en servicios. De igual manera, esta resolución nos va a dar señales respecto ya a la figura de lo que es administrador de contrato, lo cual en las juntas parroquiales sí ha habido muchísimos inconvenientes, sobre todo en los procesos judiciales, cuando ya requerimos de los expedientes del administrador de contrato y nos encontramos que no hay expedientes, no hay informes, no hay memorando, o los documentos que existen no tienen relación o no están bien expeditos de acuerdo al objeto de contratación. Y de igual manera hablábamos de una depuración de normativas respecto a la derogatoria de varios de los artículos. Dentro de las definiciones de bienes, lo que destacábamos era que dentro de los bienes ya se define y se incluye a todo el tipo de contratación que implique fabricación, manufactura o producción de bienes muebles. Aquí hacíamos un ejemplo respecto a varias de las obras que se hacen por metal mecánico. Solo ponía un ejemplo, existen muchas más, pero por ejemplo las paradas de buses o los pasamanos, he visto yo que en algunas parroquias lo hacen mediante contratación de servicios, cuando en este caso ya se define que vendría a ser un proceso de adquisición de bienes, por cuanto conlleva a que ya el producto final, la producción justamente de esta fabricación, se convierte en un bien, el mismo que debe corresponder dentro ya de la contratación, inclusive la instalación correcta de estos bienes dentro de los espacios que esté dentro de la proforma o de la propuesta de trabajo. De igual manera, en el caso de lo que hablábamos de obras, se identificaba ya que la obra como tal corresponde, este tipo de contratación corresponde a toda actividad que requiera una dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y o equipos. En este caso hacíamos una comparación respecto a la contratación de mantenimiento vial, que siempre, bueno, sí, en verdad en todos estos años ha habido un poco de discrepancia entre algunos técnicos justamente en aplicación de que se ha dicho que es mediante subasta. Pero obviamente, como digo, en la mayoría de los procesos que yo he revisado, se ha podido identificar que dentro de los rubros de estos procesos existen rubros de obra, existe una dirección técnica, inclusive existen estudios, porque de las inspecciones que he tenido la oportunidad de visitar, se ha identificado espesor de la vía, ancho de la vía, tipo de material, tipo de equipo, como dice aquí, tipo de equipo que debe entrar dentro de esta ejecución de mantenimiento vial, existe una fiscalización. Entonces, ya con esta definición creo que nos aclara muchísimo, por eso hacía aquí un señalamiento, subrayando justamente que habla ya de mantenimiento sobre bienes inmuebles o suelo, y habla de carreteras, entre otros que requieran dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos, y todo lo que no se encuentre dentro de estas definiciones, entendíamos justamente como un servicio, puede estar sujeta también al cumplimiento de resultados para considerar terminada la prestación.
Hasta aquí estábamos justamente analizando, no sé si existe alguna duda o pregunta hasta aquí, Dianita. No, no tenemos ninguna consulta al chat por el momento. Ya. En el caso, ya en lo que es la firma electrónica, recordemos justamente que ya mediante la resolución 106 del año anterior, se había establecido la obligatoriedad de cumplir con la firma electrónica en los documentos considerados dentro de la fase preparatoria, fase precontractual, inclusive las ofertas, fase contractual y ejecución contractual. Obviamente que por cuestiones de tiempo no vamos a ir analizando cada uno de los documentos, más bien aquí la codificación es clara dentro de los artículos 9 y 10, cuáles son los documentos considerados preparatorios, precontractuales, contractuales y ejecución contractual. Ahí sería importantísimo revisar. Pero más de ello, recordemos que en el mes de octubre, mediante oficio 22 del CERCOP, se estableció un cronograma también de la aplicación de la firma electrónica de manera paulatina, un cronograma que está vigente, un cronograma que se está aplicando justamente en lo que corresponde a la firma electrónica. Recordemos que la Ley de Comercio Electrónico y Firma Electrónica y de Datos Electrónicos determina ya el cumplimiento de este tipo de firma electrónica. Aquí para aclarar, y vamos a ver en el documento posteriormente, la diferencia en lo que entre es una firma mano escrita, una firma digital, una firma digitalizada y una firma electrónica. En este caso, ha habido la consulta, si está firmada a mano escrita y se encuentra escaneado, digitalizada, ¿vale eso? No vale porque ese es otro tipo de firma que sí está, que corresponde, digamos, a un tipo, sí, como de mano escrita, pero la norma es clara en indicar que la firma que corresponde al tipo de procesos de contratación es la firma electrónica. Hoy en día sé que ya la mayoría, o si ya no es la totalidad de las juntas parroquiales y sus técnicos, cuentan ya con la firma electrónica. Obviamente que la firma electrónica debe estar sacado dentro de una institución que sea avalada por Arcotel y cuente con la certificación de la firma. En este caso, ¿no es cierto? El CERCOP nos establece la resolución que emitirá directrices para la implementación, modulación y aplicación de la firma electrónica. Aquí hago un ejemplo. Una de estas directrices se encuentra ya emitida en el mes de octubre, a finales del mes de octubre del año anterior, mediante el oficio 22, que todos tienen conocimiento. Entiendo que en estos días, en estas semanas, el CERCOP sacará nuevas directrices sobre la aplicación de la firma electrónica en los demás documentos en los cuales por el momento no se exige. De igual manera, sí. Sí, sobre este tema de la firma electrónica, hace una consulta, ¿verdad?, de Cochapata. Una consulta a la firma electrónica es obligatoria también para los vocales. ¿Para? No le escuchen, representantes legales. No, una consulta. ¿La firma electrónica es obligación también para los vocales? Ya. En este caso, la firma electrónica es obligación para quienes son sujetos dentro del proceso de contratación. No podemos indicar que los vocales o concejales o miembros de un cuerpo colegiado deban tener una firma electrónica para el tema de proceso de contratación, sino debemos indicar que si participan dentro de un proceso de contratación, sea como administrador, o sea como técnico, o sea que va a dar un seguimiento, debe contener una firma electrónica. Ahora, recordemos, compañeros, y ya el año anterior también, en el mes de noviembre, dimos un taller sobre el uso de la firma electrónica, e indicábamos que la firma electrónica no solamente es un uso para procesos de contratación pública, la tendencia dentro de la administración pública es el uso ya de la firma electrónica. De todas maneras, y obviamente por el ámbito de que ya está dentro de la vigencia de la ley de comercio electrónico. De todas maneras, como indico, si en caso uno de los vocales fuese a ser de administrador de contrato, pero ya vamos a ver a futuro cuáles son ahora las condiciones para ser administrador de contrato. Pero si se diese el caso que uno de los vocales fuese a ser administrador de contrato, obviamente debe contener la firma electrónica, porque la normativa va a exigirle que dentro del seguimiento que dé como administrador, de la documentación que se emita como administrador o aplicación de multas como tal, va a requerir de la firma electrónica. La firma electrónica debe estar sujeta a la validación del aplicativo Firma EC. Por eso es importante que el momento que se adquiera o se tramite la firma electrónica, se haga con una empresa que cuente con la autorización de Arcotel. Hoy en día existe ya facilidades para adquirir la firma electrónica, sea por token o sea por archivo, porque también se analizaba la última vez esta diferenciación. Obviamente el dispositivo puede considerarse token o archivo, pero la firma electrónica y la temporalidad es lo que se contrata justamente con estas empresas
privadas. Entiendo que la firma token que tiene en este caso el secretario o el presidente ya se encontraban registradas dentro del Banco Central, pero hoy en día se están también registrando, sea con el registro civil o otras empresas, como digo, privadas, que cuentan con autorización ya de Arcotel. Aquí la resolución nos hace justamente hincapié al ámbito de la presentación de las ofertas. Nos dice, cada anexo o documentación de respaldo que se adjunte y que hayan sido suscritos, emitidos por un tercero con firma mano escrita, deberá ser digitalizados y este documento será firmado electrónicamente por el oferente. ¿A qué hace relación? Es en entrega de ofertas netamente. En este caso, en las ofertas que se suben, que se encuentran digitalizadas o escaneadas, puede existir, ¿no es cierto?, algún documento que esté firmado por un tercero. Justamente puede ser un ámbito de experiencia, de conocimiento que esté firmado y avalado por una tercera persona. Esta parte de aquí nos quiere decir que el oferente lo que debe realizar es la digitalización de este documento firmado por un tercero y al lado de esta firma debe incluir la firma electrónica del oferente. Sí, en este caso podría prestarse, digamos, para varias interpretaciones porque obviamente nos habla sobre el anexo y documentación de respaldo que se adjunte. No quisiera entender que se tendría que firmar electrónicamente en cada una de las hojas del documento. Entiendo que solamente correspondería al documento. ¿A qué me refiero? Que si el documento, como por ejemplo, contiene tres hojas, se me ocurre, 3 hojas y al final se encuentra la firma electrónica, perdón, manuscrita escaneada, al lado de esta firma deberá corresponder la firma electrónica del oferente. Esto justamente debe ser ya ejecutado una vez que se ponga en vigencia el registro oficial. Aquí hay que tener muchísimo cuidado y vigilancia en el momento de calificar las ofertas. La presentación de la documentación o información de manera física se la realizará mediante dispositivo de almacenamiento magnético o a su vez optar por habilitar un correo electrónico. En este caso, como ustedes saben, se ha dejado, digamos, a discrecionalidad de la entidad el requerimiento de la entrega física de la documentación de la oferta. En este caso, entendemos que la entrega física es en un dispositivo de almacenamiento magnético, sea un USB o sea un CD, en el cual se entregue la oferta técnica de manera digitalizada y con las que corresponden en un archivo PDF. Obviamente, ahora aquí la normativa lo que nos hace es darnos una facultad de también optar por entregar un correo electrónico para que los oferentes envíen al correo electrónico su oferta técnica. Lo sugerible aquí, más bien, es de solicitar dentro de los pliegos que exista la entrega física del dispositivo, de la oferta técnica en el dispositivo de almacenamiento. Recordemos que en varias de las juntas parroquiales existe muchísimo inconveniente con el ámbito de Internet. 1, 2, si en caso se opta solamente por habilitar el correo electrónico, la persona que esté a cargo del proceso deberá bajarse toda esta información y nuevamente generar archivos por cada uno de los oferentes para contar con las ofertas técnicas. Y podría prestarse después para malas interpretaciones o que se indique que no ha existido, digamos, el envío del correo dentro de los términos o dentro de la fecha y hora señalada, o puede decirse que no se ha enviado o que se ha enviado de manera incompleta. Lo mejor sería realizar y solicitar que se haga la entrega física mediante el dispositivo de almacenamiento, que vendrá, ¿no es cierto?, en archivo PDF con las firmas electrónicas y firmar un acta de entrega-recepción respecto al dispositivo que se ha dejado en la junta parroquial. En caso de que se presente una firma mano escrita digitalizada y no incluya firma electrónica, se podrá solicitar convalidación. Obviamente que existe aquí ya una incongruencia en esta aplicación de esta norma, porque recordemos que dentro de la aplicación de la resolución 106 obliga al uso de la firma electrónica. Se entendía hasta antes de esta resolución que si no existía la firma electrónica dentro de la oferta era automáticamente descalificado. Pero más bien ahora el CERCOV lo que hace es avalar que no exista la firma electrónica, sino sea una firma manuscrita digitalizada y que en caso, ¿no es cierto?, que se encuentre la oferta solamente con este tipo de firma, se genere la convalidación y se exija, ¿no es cierto?, al oferente que incluya la firma electrónica.
no quisiera hacer muy hincapié o crítico en este punto, pero obviamente ya debemos considerar que si tenemos este caso, bueno, aquí hay que aclarar que esté la oferta con firma manuscrita digitalizada. No quiere decir que la oferta no cuente con ningún tipo de firma. Si la oferta no cuenta con ningún tipo de firma, automáticamente deberá ser descalificada. Aquí en este caso nos da la posibilidad que si la oferta ha venido de manera digitalizada, la firma física, se debe pedir la convalidación y que se incluya la firma electrónica que corresponde por parte del oferente. No sé, Dianita, si tenemos consultas o continuamos. No, no tenemos ninguna consulta, doctor Pablo. Ya, correcto. Otro de los artículos también que indica esta resolución establece que el asesoramiento brindado por parte del CERCOV a través de los canales de atención al usuario, sea por vía telefónica o chat en línea, tiene carácter orientativo, más no vinculante o interpretativo, por lo que no podrán ser utilizados como prueba, evidencia o justificación para actuaciones. En verdad, varias de las juntas parroquiales, técnicos o analistas generaban lo que es consultas mediante chat en línea al CERCOV, y obviamente existía la contestación efectiva por parte de los técnicos del CERCOV, pero lamentablemente se trataba de utilizar, digamos, estos chats en línea o estas respuestas que nos daban los técnicos del CERCOV para tomar una o tal decisión y después justificar indicando que se ha contado con el aval, digamos, de uno de los técnicos mediante chat o vía telefónica o la visita que se hacía de manera presencial al asesoramiento. En este caso, ya el CERCOV nos aclara y corresponde de que este tipo de medios o este tipo, ¿no es cierto?, de información que ellos nos den mediante chat no corresponde como una prueba o evidencia o justificación para actuaciones. Esto quiere decir que nuevamente recae en toda la responsabilidad sobre las decisiones a la entidad contratante. Ya sabemos muy bien que las llamadas al CERCOV siempre terminan en que salvo su mejor criterio o salvo la decisión de la entidad. Entonces, más bien aquí hay que tomar muy en cuenta la aplicación de las normativas y de las diferentes resoluciones. Participación local. Aquí se genera hablemos, una supresión en el tema de localidad, por cuanto se correspondía al tema de localidad a las parroquias, a los cantones y provincias, pero ya en la resolución 112 se elimina la participación local a las parroquias y ya solamente se considera al cantón o provincia. Y de igual manera se reitera justamente la temporalidad de domicilio dentro del lugar, ahorita en este caso solamente dentro del cantón, que sería de 6 meses. Lo que sí se genera una aclaración que por muchas ocasiones varios de las entidades, personas jurídicas, contratistas sobre todo, han tratado de justificar su no temporalidad de los 6 meses, por cuanto la norma solamente redactaba en su texto que era la aplicación para las personas naturales y asociaciones y consorcios, pero aquí ya la normativa aclara que también la temporalidad de los 6 meses son para personas jurídicas, tanto naturales y asociaciones y consorcios. En este caso, quienes conforman las asociaciones y consorcios, cada uno de sus accionistas deberán también tener sus 6 meses de domicilio en el cantón o provincia. La ejecución contractual. En este caso, la ejecución contractual nos determina justamente la aplicación de inicio de ejecución o cómputo de plazo. En este caso, el cómputo de plazo, lo que nos corresponde tanto en la prestación de servicios y bienes, es que solamente con la suscripción del contrato de instrumento que formalice la contratación, da inicio a la fase de ejecución. Esto cuando no existe el pago de anticipo. Esto quiere decir que se corre el inicio del plazo desde la suscripción del contrato. Reitero, cuando no existe, obviamente, la entrega de un anticipo. En el caso, ¿no es cierto?, de que exista la entrega de un anticipo, indica que el pago, que iniciará, el cómputo del plazo una vez que se encuentre con la notificación por escrito por parte del administrador del contrato, cuando existe anticipo. En este caso no nos dice, como habíamos generado el criterio anterior, desde la disponibilidad del anticipo o efectivización del anticipo en las cuentas del contratista o del proveedor. Aquí nos habla desde el día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato. En este caso, ¿no es cierto?, es obligatorio que una vez que el tesorero o tesorera
indique al administrador del contrato que el anticipo ha sido efectivizado, ese momento el administrador debe realizar una notificación por escrito al proveedor o al contratista e indicar que ya se encuentra realizado la debida transferencia del anticipo. ¿Cuál sería el inconveniente? Que quedaría de discrecionalidad, si no se encuentra con la notificación por escrito, el inicio del plazo, y no pudiese a futuro, en caso de algún inconveniente o proceso contencioso que se genere, no pudiese justificarse o cuando se dio inicio, porque la norma ya establece que iniciaría desde la notificación por escrito, y de no contar con este documento dejaría muy abierta la posibilidad de interpretaciones de cuándo fue y cuándo fue el inicio específico de los plazos para la contratación. Entonces aquí deben tener muy en cuenta justamente la corresponsabilidad tanto del tesorero como del administrador de realizar esa notificación entre las dos, y de ahí el administrador realizar al contratista la notificación. En cuanto al cómputo de plazo en obra, el plazo inicia a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador, al igual que se había indicado anteriormente, porque aquí hay una salvedad. Nos dice que solo por excepción el administrador del contrato podrá autorizar el inicio de obra luego de la suscripción del contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito. Quien asumirá a su riesgo el inicio de obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de la mora, purga la mora. En este caso, compañeros, sí, en primera parte indicamos que el administrador deberá notificar respecto al pago a la efectivización del anticipo, pero existe una salvedad también de que se inicie el plazo del contrato una vez suscrito el mismo, siempre y cuando así el contratista lo solicite por escrito. Puede darse el caso que no nos encontrábamos con la póliza de buen uso de anticipo, o no se estaba haciendo, tuvimos inconvenientes con transferencias de anticipo y el contratista se encuentra ya con la logística, infraestructura y equipos para iniciar la obra. En este caso, el contratista podrá indicar que no puede esperar ya el pago de anticipo para iniciar la obra, por lo cual, bajo su responsabilidad y asumiendo el riesgo del inicio de obra, puede darse ya el cómputo del plazo. Inclusive ya quedaría en expedientes dentro del libro de obra ya el inicio de la misma, siempre y cuando exista este escrito. ¿Sí? Entonces hay que tomar muy en cuenta cuando es tipo de obra, este tipo de salvedades que existen. Si no, caso contrario, ya entendemos de que con la notificación por escrito del administrador se corre ya el cómputo del plazo. Obviamente el administrador deberá notificar no solamente al contratista, deberá también notificar al fiscalizador con esta notificación por escrito. En otros casos, debidamente justificados, el plazo de ejecución contractual corre a partir del día cierto y determinado en el proyecto de contrato, o de establecerse el cumplimiento de una condición, como por ejemplo la entrega de información por parte de la entidad contratante. Estos son casos excepcionales, pero que deben constar también dentro de los pliegos. Tal es el caso como, por ejemplo, en los estudios que se requiere de alguna aprobación o autorización por alguna empresa pública, o en el caso de estudios de agua o temas eléctricos, que está supeditado a una autorización de proyecto o aprobación de proyecto por parte de las entidades o corporaciones. Entonces, obviamente, ya no estaríamos supeditados a un pago del anticipo o suscripción del contrato, si no estuviéramos supeditados a que otra entidad avale ya el cumplimiento de este tipo de contrataciones. No sé, Dianita, si tenemos alguna consulta. Sí, doctor, justamente tenemos una consulta. Buenos días. ¿Dónde podemos revisar que los proveedores están inscritos en el cantón dentro de los últimos 6 meses? A ver, se entiende que justamente dentro del RUG, recordemos que el RUG es cuál avala la temporalidad, no tanto el RUG, sino el RUG es cuál avala la temporalidad de inscripción, justamente de qué tiempo se encuentra domiciliado en el cantón. De todas maneras, quien filtra justamente también esta información es el CERCOP, por cuanto hoy en día, recordemos que ya en avalar el CPC, que corresponde a la razón social del RUG, se encuentra validado por el CERCOP. Entonces, el CERCOP es quien otorga el puntaje, si no estoy mal, creo que es 5 o 10 puntos, quien otorga el puntaje por el tema de domicilio. Entonces, corresponde tanto al CERCOP como también a la entidad analizar. Lo que pudiese sugerir es el análisis en el RUG sobre la temporalidad y domicilio de la persona natural o jurídica.
si no estoy mal, en el SRI hay el informativo que ustedes ingresan con el número de RUC, porque, o si no, también en las ofertas a veces saben incluir también el RUC, entonces ahí se podrá identificar la temporalidad o el domicilio del contratista o de la asociación o de la persona natural o jurídica. No sé, Benita, si tenemos otra consulta. No, doctor, no hay consultas por el momento, era la última. Ya. Lo que es administración de contratos. Aquí sí hay que tener muy en cuenta algunos preceptos que nos da esta resolución 112. En este caso, ¿no es cierto? El administrador de contrato que nos dice es en todo procedimiento que se formalice con un contrato u orden de compra, deberá designarse de manera expresa un administrador de contrato. Si bien el artículo 121, si no estoy mal, del reglamento, sí nos da una conceptualización de lo que es el administrador de contrato, pero aquí incluye justamente que es en todo procedimiento que se formalice con un contrato u orden de compra. Aquí obviamente nos deja muy a discrecionalidad algunos términos, porque recordemos que en el caso de ínfima cuantía se manejan facturas. Entonces, en este caso entendería que para compras mínimas, simples, como por ejemplo que se genera por factura, la norma no me obliga, no nos obliga a tener un administrador de contrato, pero sí en el caso cuando se elabore un contrato o una orden de compra. En varias ínfimas cuantías, no por recomendación de CERCOP, sino más bien por recomendación de la Contraloría, sí se ha sugerido que se firmen contratos con ínfimas cuantías, como por ejemplo cuando se va a otorgar un anticipo o se va a generar un mantenimiento o reparación de alguna obra con un monto considerable, ¿no es cierto?, en el cual se pueden establecer multas y plazos, como digo, puede ser que se entregue un anticipo. Entonces, ya al existir un contrato, obviamente la norma nos obliga a contar con un administrador de contrato. No existe ninguna parte de la norma que se exceptúe a la ínfima cuantía dentro de que se cuente con administrador de contrato. Más bien aquí la norma lo que nos dice que si el tipo de proceso se formaliza con un contrato u orden de compra, debe asignarse a un administrador de contrato. Entonces aquí más bien les indico, ¿no es cierto?, que puede darse el caso que en ínfima cuantía, que en la cual casi nunca se ve un administrador de contrato, pueda contarse con una persona justamente que genere el seguimiento del cumplimiento del objeto del contrato. La delegación. La norma nos dice, ¿no es cierto?, que la delegación se puede hacer dentro de la resolución de adjudicación a la suscripción del contrato y que la delegación deberá ser por escrito, previa siempre y cuando a la suscripción del contrato. En este caso, en la resolución de adjudicación podría generarse, pero no podría recomendar porque recordemos que a la resolución de adjudicación hay todavía causales para que se pueda declarar desierto entre la resolución de adjudicación y la suscripción del contrato. Entonces, mal haríamos, pienso yo, generar una delegación ya de un administrador de contrato cuando todavía no existe un contrato. Recordemos que en la delegación del administrador del contrato se debe también dar y adjuntar lo que es el contrato como tal, para que conozca y se familiarice con el documento del administrador. Inclusive ya con esta delegación el administrador deberá generar su clave, su contraseña, su usuario para dar seguimiento dentro del portal e inclusive ya subir la información que requiere justamente el portal sobre el manejo del administrador de contrato. Es aquí por eso y muy importante considerar quién va a ser el administrador de contrato. Y esta norma 112 nos habla de competencia profesional del administrador de contrato y nos dice que en todo caso, o sea, en todo proceso, el administrador del contrato deberá tener la competencia profesional para administrar y dirigir la ejecución contractual. En este caso, ¿no es cierto?, y creo que esa es la problemática netamente de los gobiernos parroquiales, es que no se cuenta con una estructura ampliada de lo que es una competencia profesional para que generen administradores de contrato. Por lo general se ha hecho a los vocales. Si bien algunas juntas parroquiales ya cuentan con personal técnico, pero muchas no cuentan todavía con personal técnico. En este caso, esta normativa ya obliga justamente a contar con un administrador del contrato con competencia profesional. Y me parece en este caso muy bien, por cuanto en los expedientes, como había indicado, cuando se presentan ya procesos judicializados o procesos, ¿no es cierto?, de reclamos, cuando vamos a los expedientes del administrador del contrato no se encuentran con informes técnicos. A veces las contrataciones son sobre la edificación de casas ya complejas, o se encuentra ya con el tema de consultorías de estudios específicos en los cuales se requiere un administrador con competencia
técnica y profesional en el área para dar seguimiento a este administrador. Inclusive, hasta para cuando se exige una prórroga de plazo, se debe requerir de un profesional que conozca si compete o no compete una prórroga de plazo. Entonces, en este caso, la normativa nos indica que en caso de que la entidad no cuente en su estructura con un técnico, ¿no es cierto?, que tenga la competencia o este perfil profesional dentro de la administración del contrato, se puede realizar inclusive la contratación de un técnico para que ejecute este tipo de actividad. La contratación podrá incluso ser efectuada mediante servicios profesionales o mediante los SEB, que podría ser servicios ocasionales. Ya depende tanto del presupuesto y de la necesidad de tener a este técnico. Pero aquí lo recomendable ya es considerar si el contrato conlleva algún tipo ya de conocimiento o experticia en una materia específica. Lo recomendable y en aplicación a la norma es contar ya con un profesional dentro del área. La administración del contrato nos habla que el administrador debe considerar la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento. Se encuentra ya en la codificación capítulo 2, como digo, por el momento no existe registro oficial, pero en el momento que entre en vigencia se encontrará en el capítulo 2 codificación, que es un capítulo nuevo. En este caso no hay derogatoria ni modificación, sino se incluye un capítulo nuevo sobre la administración de contrato, tanto también en el Código Orgánico Administrativo, en el COA, normas de control interno que se encuentran en la 408-17, especificaciones técnicas, términos de referencia, pliegos y contratos, entre otros. Es por ello la necesidad de contar con un técnico especializado. Dianita, ¿hay alguna consulta? No, doctor Pablo, por el momento no. Ya, continuemos. Ahora, la resolución 112 nos da 3 figuras respecto a la administración de contrato para poder efectuar un cambio en el administrador del contrato. Estas figuras no estaban reguladas en la codificación en la ley, pero hoy en día nos da 3 figuras que pueden generarse el cambio del administrador del contrato. Uno es la objeción por parte del administrador del contrato, que se plantea en el término de 3 días por parte de la persona que fue delegada. Corre los términos, ¿no es cierto?, desde la fecha, desde el día siguiente que recibió la delegación por escrito. En este caso, ¿cuáles son las causales que justifican y deben motivarse para objetar la designación? Uno es el conflicto de intereses o cualquier causa de excusa o recusación previsto en el Código Orgánico, en el Código Administrativo, Código Orgánico Administrativo. ¿Cuáles son los artículos que se encuentran tipificados como excusas o recusaciones? Está tanto en el artículo 19 como en el artículo 86 del COA. De igual manera, en concordancia con el ERJAFE, que se encuentra en el artículo 104, en los cuales se determina cuáles se correspondería al conflicto de intereses dentro de la contratación. Puede ser que exista conflicto de intereses tanto en el lugar que se encuentra domiciliado y todo ello, entonces podría existir una objeción, o también la falta de competencia profesional, como habíamos indicado, que el administrador delegado diga que no cuenta con el perfil o la competencia profesional por el objeto de contratación y que se declare incompetente para generar la actividad de administración de contrato, o también atentar al ejercicio de derechos de los servidores públicos designados, como puede ser maternidad, paternidad o cualquier otro tipo de licencia o derecho reconocido a los servidores públicos que puedan representar una afectación personal, como por ejemplo que esté en uso también de sus vacaciones y que en ese momento se le notifique que que es designado como administrador de contrato. Entonces también pudiese objetar el servidor público respecto a este tema. Otra de las figuras también que se plantea para un cambio del administrador es la oposición del administrador, que es presentada por el contratista. Porque puede darse el caso que en la ejecución de la obra como tal, el contratista identifique que no existe competencia profesional, o que no existe la predisposición de tiempo, o que no existe, digamos, de alguna manera la corresponsabilidad por parte del administrador designado dentro de la ejecución de la obra. Entonces, en este caso, el contratista puede también solicitar una oposición y pedir el cambio del administrador del contrato, analizando la motivación que recurra el contratista para que se efectúe este cambio del administrador. Otra también puede generarse por oficio, por parte del cambio del administrador del contrato, el cambio del administrador del contrato, por parte de la autoridad o máxima autoridad, en este caso el presidente o presidenta de la junta parroquial.
en el cual, ¿no es cierto?, podrá generarse también a petición de parte. Digamos que en este caso, se me ocurre, el administrador designado no objetó dentro del término de los 3 días y después solicite por oficio o solicite, ¿no es cierto?, por otras personas, por el mismo administrador delegado, que no es competente, que no pudo realizar la objeción dentro del término establecido, entonces pudiese emitir a la máxima autoridad esta petición de cambio de administrador o a su vez también por parte del contratista. En este caso, ¿no es cierto?, lo que hará la máxima autoridad es notificar a los sujetos dentro del proceso, este es al fiscalizador, al contratista, al administrador, y se deberá coordinar también entrega de la información. En este caso, ¿no es cierto?, la entrega de la información se encuentra también regulado en el artículo 530.5 de esta resolución, de esta modificación. Aquí nos establecerá cuáles serían las acciones que debe seguirse en la transición de información, por cuanto el administrador saliente deberá dejar, ¿no es cierto?, un informe claro respecto a las actividades que se han ido ejecutando y a las que se encuentran presentes o a las observaciones que haga el administrador saliente para que el administrador que va a reemplazar, ¿no es cierto?, pueda contar con toda esta información. También existe esta nueva figura sobre contratos de alta complejidad que implique varias profesiones en la ejecución de un contrato. En este caso, ¿no es cierto?, el administrador del contrato podrá exigir a la máxima autoridad la contratación o exigir la participación de servidores o técnicos que se encuentran dentro de la institución en la ejecución o elaboración de informes profesionales, o sea, un apoyo al administrador del contrato dentro, ¿no es cierto?, de la coordinación de la ejecución de los trabajos. En este caso, ¿no es cierto?, se me ocurre en la construcción de una casa, en el cual exista un técnico arquitecto que esté generando la administración del contrato, y en ese momento se vaya a hacer el tema de instalaciones eléctricas, y el profesional indique que al ser, ¿no es cierto?, una instalación un poco compleja, una edificación grande, se requiera la contratación de un ingeniero electrónico para que pueda apoyar y apostar con sus informes en las instalaciones y la correcta aplicación del administrador. Recordemos que estas nuevas figuras, capaz que en el caso de algunos gobiernos parroquiales va a generar problemas, complicaciones, pero más bien yo le veo desde otro punto de vista, más bien nos exige a que demos un correcto seguimiento a la administración de los contratos. Recordemos que el administrador del contrato como tal es el representante de la entidad contratante, es el representante de la máxima autoridad, es quien va a estar y va a avalar el cumplimiento de los rubros contratados dentro del servicio, de la obra o de la adquisición de bienes. Es por eso la importancia de este cargo. Reitero, en varios de los procesos que lamentablemente se han presentado por demandas, denuncias o incluso mediaciones y todo, ha sido, ¿por qué? Porque no hemos tenido un expediente adecuado de los administradores de contrato. Inclusive, a veces la secretaria le ha ayudado al administrador del contrato a hacer los informes. Entonces, obviamente, eso genera complejidades y a veces, como se sabe decir, nosotros mismos nos amarramos la soga al cuello y generamos más bien documentación que después va a ser perjudicial para nosotros en algún tipo de auditoría. Es aquí sí, más bien me he extendido un poco en identificar cuáles son las atribuciones del administrador del contrato. Está dentro de la resolución 112, pero en su gran parte también se encuentra en la norma de control interno 408-17. Voy a ir dando lectura en las que sea pertinente, daré una explicación más ampliada. Uno es que tiene como atribución y responsabilidad del administrador del contrato es coordinar todas las acciones que sean necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato. 2, cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y los documentos que lo componen. 3, adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados. Verán, adoptar las acciones que sean necesarias, o sea, tiene total atribución al administrador de generar justamente este tipo de medidas para evitar retrasos injustificados, ya sea en entregas parciales o totales, incluso evitar retrasos al cronograma valorado de trabajos, si el objeto es de obras. Aquí en este caso a veces el contratista se respalda del fiscalizador, a veces se da estas figuras, estas malas prácticas, en las cuales el fiscalizador le dice, no, sí, se puede extender por tales motivos, y el administrador le toca aceptar. En este caso no es atribución del fiscalizador, sino es atribución del administrador del contrato generar justamente y evitar el tema de retrasos injustificados, incluso de autorizar el tema de prórrogas. Otra de las obligaciones del administrador es imponer las multas
a que hubiera lugar, las cuales deberán estar tipificadas en el contrato administrativo, para lo cual se deberá respetar el debido proceso. De igual manera, el administrador impone las multas, pero hay que tener muy en claro que deben estar tipificadas en los contratos administrativos. Aquí en este caso, entiendo que los pliegos en algunas contrataciones, ¿no es cierto?, siempre es revisada por otras entidades. Recordemos que las otras entidades realizarán la revisión de la documentación, pero no es responsabilidad de ellos la publicación. Aquí más bien indico de que sería necesario que en los contratos se tipifique un régimen de multas para poder darle esta herramienta al administrador que aplique las mismas. Obviamente respetando el debido proceso. Esto sería, ¿no es cierto?, notificarle al contratista con la imposición de las multas, para que el contratista tenga la oportunidad de justificar o presentar, digamos, pruebas de descargo respecto al atraso o la aplicación de las multas sobre algún tipo de incumplimiento dentro de las tipificaciones que estamos indicando. Lenita, no sé si tenemos alguna consulta. Sí, Pablo. El doctor Marcelo Vélez está solicitando la palabra. Doctor, tenga la bondad de hacer su consulta. Muy buenos días con todos. Doctor Pablito, muy buenos días. Gracias por esa invitación a todos los de Conagopar. Muchas gracias por esta explicación que es tan importante para nosotros. Doctor Pablito, usted hablaba de adoptar acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados, bueno, dentro de las atribuciones de los administradores del contrato. Bueno, en este caso, una de adoptar estas acciones, los administradores podrían pedir también, en este caso, en el caso de algunos GATS que tengan jurídicos, los criterios jurídicos y en este caso los informes jurídicos para evitar cualquier situación. Sería, no sé si es que cabría ahí esa. Doctor Pablito, si me absuelve con esa pregunta, por favor. Claro que sí, doctor Marcelo. Muchas gracias más bien por la consulta y muy buenos días. Sí, más bien gracias por su aporte, está muy bien. En varias de las juntas parroquiales, ya en un 30-40%, cuentan con personal técnico, en este caso, ¿no es cierto?, asesores jurídicos. Si tengo un asesor jurídico, obligadamente tengo que solicitar un informe por escrito al asesor jurídico, no solamente en el ámbito de contratación pública, sino en cualquier otro tipo de aplicación de la normativa, pues por ello están contratados los asesores jurídicos. Sí he tenido lamentablemente algunos casos que indican, solamente me explicó por teléfono, no me quiere dar un escrito, me dice que ya haga de esta manera. No. Si se cuenta justamente con un técnico profesional en área jurídica o área técnica, dentro de los productos justamente de contratación es que el jurídico me entregue un documento por escrito motivado, la base legal. En este caso, como habíamos indicado, el administrador del contrato está en todo el derecho de solicitar a la máxima autoridad el aporte de los técnicos de la Junta para el aporte, ¿no es cierto?, para realizar algún tipo de informe. Justamente habíamos analizado en la diapositiva anterior que puede exigirse el aporte. En este caso, si tengo un jurídico, obviamente tendría que solicitar la aplicación del contrato, si se puede aplicar en este sentido y si se encuentra ratificado. Si tengo un jurídico, entiendo de que el régimen de multas debe estar ya en el contrato, en el proyecto de contrato tipificado. Eso también es otra, que a veces se sube el proyecto de contrato y se sube solamente como se encuentra en los pliegos, más no se encuentra trabajado el proyecto de contrato. Si bien no podemos subir ya con el nombre del adjudicado, con el contratista, pero sí podemos subir ya con la regulación de las multas, con la tipificación de las multas, en este caso, en aplicación para que tenga mayor peso. Obviamente sí sería recomendable contar con el informe del asesor jurídico. Como digo, en un futuro nos ayudaría muchísimo en caso que se presente algún tipo de inconveniente o procesos judiciales, que ahí sí nos respaldaríamos de los informes. Obviamente que los informes no nos hablan si es vinculante o no. Lamentablemente la ley no nos habla sobre los informes que sean o no sean vinculantes. Pero obviamente un informe de un asesor jurídico dentro de su contrato siempre va a ser considerado para la decisión que tome el administrador. No sé si contesté la pregunta, doctor Marcelo. Sí, muchas gracias, sí. Gracias, doctor. En el quinto, sí. Doctor Pablo, disculpe que le interrumpa. Tenemos otra consulta del GAT parroquial del Progreso. Dice, buenos días, una consulta. Según se entiende, para todo tipo de proceso de contratación se debe contar con un profesional. ¿Ya no se podría delegar a un vocal? Esa es la consulta concreta. A ver, en esta parte, ¿no es cierto?, la norma regula para todas las entidades. Lamentablemente no regula y no hace una diferenciación sobre estructuras mínimas que tienen algunos gobiernos parroquiales.
En este caso, sí, como usted bien dice, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el perfil que debe considerarse para el administrador de contrato? Es un perfil profesional que sea afín al objeto de contratación. Ahora, si uno de los vocales, sé que muchos de los vocales cuentan con título profesional, ¿no es cierto?, en varias áreas, puede darse el caso que si la voluntad del vocal es apoyar y dar seguimiento a este, no existe impedimento, no, si algún colega conoce algún impedimento de que un vocal, porque de las consultas que yo he hecho siempre al CERCOB o a la Contraloría, respecto a que si existe algún impedimento, no se ha indicado sobre un impedimento. Ahora, puede existir sí una objeción, y podría darse el caso que alguna junta parroquial delegue para la construcción, se me ocurre, en el tema de una casa o de un edificio, en la construcción, ¿no es cierto?, y que le delegue a un vocal, y el vocal le indique, y como decíamos, puede objetar, e indicar que objeta de que no cuenta con la competencia profesional, y en base a tal artículo, ¿no es cierto?, objeta, indicando de que por su parte no podrá realizar esta actividad o esta función de administrador de contrato. Pero la norma establece la obligatoriedad de que el administrador debe cumplir con el perfil profesional. Y esto ya veníamos hablando desde hace algún tiempo atrás, por cuanto, como decía, los expedientes de un administrador de contrato deben ser bajo conocimiento de lo que se está ejecutando, porque si no, el administrador de contrato ejecuta un expediente sin conocimiento de lo que se está ejecutando y puede cometer muchísimos errores en los informes que el administrador genera. No sé, Giovanni, si hay otra consulta o continúo. Doctor, continúe. Hay una aclaración por parte de la arquitecta Marisol, pero podemos hacerle después para no mezclar los temas. Continúe, Ya, doctor, por favor. correcto. Ya, quinto, administrar las garantías. Pues seguimos en las atribuciones del administrador. Administrar las garantías correspondientes de conformidad con las normas que las regulen y en los casos que apliquen. Esta obligación persistirá durante todo el periodo de vigencia del contrato, sin perjuicio que esta actividad sea coordinada con el tesorero de la entidad contratante o quien haga a sus veces a la que le corresponde el control y custodia de las garantías. En todo caso, la responsabilidad por la gestión de las garantías será solidaria entre el administrador del contrato y el tesorero. Eso también ya se había indicado, ¿no es cierto?, que la vigencia de las garantías deben estar bajo responsabilidad del administrador del contrato y el tesorero. Y si sabemos que vaya a caducar o prescribir la garantía, el administrador debe ya solicitar directamente a la aseguradora, ¿no es cierto?, a la compañía de seguros que genera la renovación de la garantía. Puede hacerlo el administrador o el tesorero directamente a la aseguradora o a la compañía o al banco, de acuerdo a cómo esté emitida la garantía. Recordemos que no solamente es la póliza el tema de la garantía, sino también hay otros instrumentos que pueden generar el tipo de garantía. En este caso, recordemos que las entidades garantes, las entidades que emiten la garantía están obligadas a renovar bajo la petición de la entidad contratante. No requiere la autorización o la petición del contratista, sino directamente la entidad que genera la garantía tiene que renovarlo a petición de la entidad contratante. Entonces, si he escuchado que a veces me dicen es que eso tiene que hacer el contratista, eso tiene que hacer el proveedor, no es así. Si ustedes leen las cláusulas de las garantías, ¿no es cierto?, los textos, se determina que podrá renovarse bajo la petición por escrito por parte de la entidad contratante también. Tenemos también otra atribución que es reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de cualquier naturaleza que pudiera afectar el cumplimiento del contrato. Esta es una circunstancia que se ha presentado. Por ejemplo, se ha dado casos que nos indica, sabe que el contratista dice que no va a poder acabar dentro del plazo, que el plazo ha estado poco, que ha habido estas lluvias, que ha habido estas situaciones. Déjenme decir que el momento que el contratista o el oferente aceptó la propuesta, obviamente está en toda su obligación de cumplir dentro del plazo que se encuentra. Entonces aquí lo que debería hacer el administrador es reportar a la máxima autoridad estos tipos de inobservancias por parte del contratista e iniciar los procesos que correspondan, así como decía el doctor Marcelo Vélez, solicitar al jurídico o a uno de los jurídicos de igual manera que apoyen a generar los textos para que el contratista cumpla. A veces se genera como un tema de querer sorprender, pero en algunas ocasiones es valedero, digamos, algún tipo de justificación por parte del contratista, otras ya no son valederas, como por ejemplo también el inicio del contrato. A veces ya se genera la notificación del anticipo, pero el contratista no inicia.
Entonces, obviamente existe un cronograma que no puede ser modificado ni por el fiscalizador ni por el contratista, sino es avalado por el administrador. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta de ir siempre el administrador pendiente de ir por escrito indicando cualquier tipo de observación que exista en la ejecución de la obra. Otra de ellas es coordinar con los demás órganos y profesionales de la entidad contratante que por su competencia, conocimiento y perfil sea indispensable su intervención para garantizar la debida ejecución del contrato. Esto ya habíamos analizado. 8. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando ésta sea contemplada en el contrato como forma de pago, para lo cual deberá coordinar con el área financiera de la entidad contratante. Esto también ya había analizado. Cuidado en no generar la notificación, sino confiarse de que ya como se ha hecho el anticipo mediante transferencia, se entiende que desde ese día del anticipo ya corre el plazo. No. Corre el plazo desde la notificación por escrito por parte del administrador. 9. Verificar que los movimientos de la cuenta del contratista correspondan estrictamente al procedimiento de devengación del anticipo y su ejecución contractual. En este caso, recordemos que el anticipo tiene la categoría de recurso público hasta que no sea amortizado en su totalidad. Entonces, aquí y es por eso también que cuando se solicita el anticipo, se pide que sea efectuada la transferencia a una cuenta que pertenezca al Estado o que sea parte del Estado accionista de una de estas entidades bancarias. Entonces, en este caso, nos da la atribución al administrador del contrato de que pueda dar seguimiento a los movimientos de las cuentas de los contratistas respecto al uso de este anticipo y al devengado del anticipo que ejecute el contratista. 10. Proporcionar al contratista todas las instrucciones que sean necesarias para garantizar el debido cumplimiento del contrato. ¿Tenemos alguna pregunta? Me parece que está... Sí, Pablo. Carmita Huiracocha nos hace una consulta. ¿El costo de contratación de un administrador profesional afín al contrato se consideraría dentro del mismo proyecto? Sí, sería lo más recomendable. Recordemos que en el presupuesto, ¿no es cierto?, que se aprueba siempre cuando va a ser de una obra, sabemos que vamos a hacer el gasto en fiscalización. Entonces ya le incorporamos el gasto de fiscalización al presupuesto. Aquí en este caso sería recomendable, si en caso yo no tengo técnico, sería recomendable incorporar ya el cobro también del administrador del contrato, sea por servicios profesionales o sea por servicios ocasionales. No le podría decir sí siempre, porque algunas juntas parroquiales, como le comento, tienen técnicos ya contratados para el año. Entonces, por ejemplo, dentro de los productos que se le contrata, si fuese por servicios profesionales, sería obviamente la administración de los contratos. Otros casos de juntas parroquiales conozco que tienen ya bajo planta, digamos, bajo relación de dependencia, unidades técnicas. Entonces, obviamente, aquí ya no hay confusión. Aquí ya la unidad técnica estará a cargo tanto de la administración como de la fiscalización. Pero eso ya conlleva, ¿no es cierto?, a una organización de cada entidad. No podría decir que en todas se aplicaría la misma figura, porque ustedes saben que acá en el Azuay existen juntas parroquiales que manejan un presupuesto de 100,000, otras que están sobre los 2 millones. Entonces, la diferencia en el tema de presupuesto, obviamente, corresponde ya a la figura de contratación, pero en el caso, ¿no es cierto?, de la compañera Carmen que consulta, podría darse el caso que dentro del presupuesto que yo elabore, si es obra, considero ya el fiscalizador, el administrador del contrato. Si es servicio, bien, ya considero el rubro que corresponde al tema del administrador del contrato. Por ejemplo, un caso que se ha presentado, hay casos de adquisición de computadoras y le ponen de administrador de contrato a la secretaria o le ponen de administrador de contrato a un vocal. ¿Qué pasa si en la instalación del software o en instalaciones del hardware, creo que si no estoy mal, o de los computadores, de una renovación total de computadores, de un infocentro o de la misma instalaciones de la Junta, se efectúa mal? O por ejemplo, está dentro de la proforma o de los términos de referencia un tipo de programas, un tipo de capacidad y la secretaria y el vocal no conocen absolutamente nada de ello. Y el personal que va a hacer las instalaciones de estos computadores lo hacen a su libre albedrío. Entonces, es ahí la necesidad de contar con un técnico especializado en el área para que se haga justamente el cumplimiento de lo que se ha contratado, de lo que se está pagando y evitar así a futuro observaciones por parte de Contraloría. Continuemos. Pablo, iremos evacuando las otras consultas que tenemos. Correcto. Luis Juela Azuay nos dice, buen día, la vigencia de la garantía de buen uso del anticipo vence apenas devengue el anticipo mediante planillas o necesariamente en la fecha para la cual fue emitida. A ver, la norma establece que la garantía de buen uso de anticipo
se irá amortizando de acuerdo al cumplimiento de la contratación. Recordemos que el buen uso de anticipo no solamente es en obra, puede ser en consultoría o puede ser también en servicio o bienes, en servicio. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en obra sabemos que se va a ir amortizando mediante la presentación de planillas, que es avalado nuevamente tanto por el fiscalizador como por el administrador de contrato. En este caso, sí ha habido temas, por ejemplo, que me han consultado. Si se debe exigir la renovación de la póliza entre el periodo que corresponde a la acta entrega, recepción provisional y los 6 meses que pasa de la definitiva o menos de acuerdo a la naturaleza del contrato. Entonces, aquí en este caso, no es exigible la renovación de la póliza siempre y cuando se evidencie que ha existido una amortización del anticipo. Como digo, en obra se puede identificar por el tema de las planillas. En consultoría, mientras ya es complejo, porque en consultoría tendría que generar mediante el administrador del contrato una valoración del informe final provisional que se entrega para el cómputo del plazo, ¿no es cierto?, previo al acta de entrega recepción única, definir si el documento entregado amortiza el anticipo. Ahí entraríamos ya a una complejidad justamente de aplicación en el tema de consultoría. En este caso, ¿no es cierto?, si no existen los mecanismos de analizar la amortización del anticipo, lo más recomendable sería que se mantenga, que se exija la renovación hasta que se firme el acta única, en este caso de consultoría. En el caso de obra, hay las planillas, y si ya ha amortizado el anticipo, no sería necesario solicitar la renovación del buen uso de anticipo, más sí la de fiel cumplimiento. Cuidado, no nos confundamos, porque si existe una garantía de fiel cumplimiento, esta sí debe ser renovada y permanecer hasta que se firme el acta definitiva dentro de lo que corresponde a obra. No sé, Giovanni, si hay otra consulta. Sí, estimado Pablo. Lenin Albarracín nos dice, buenos días. ¿Se puede solicitar en los pliegos que se presente el cronograma valorado con la amortización correspondiente? Gracias. El cronograma valorado con, ahí no sé si me repite. Sí, buenos días. ¿Se puede solicitar en los pliegos que se presente el cronograma valorado con la amortización correspondiente? Gracias. Me imagino que es con el tema de lo que se va devengando el anticipo. No sé, Lenin, no sé, Franklin, si está por ahí para que le amplíe la consulta de manera verbal. Sí, déjenme que nos amplíe un poco, porque también en lo que son TDRs, la arquitecta ya nos puede ayudar justamente en la elaboración de los TDRs. Me imagino que es ahí donde se está identificando, capaz valorar en el tema de consultorías, de lo que decía que ahí no podríamos identificar, capaz en el tema de consultoría entiendo que sería con entrega de productos y valorar cada producto para que amortice. En todo caso, ahí está Franklin, que nos amplíe, por favor, con la consulta. Buenos días, ¿cómo les va? Realmente la pregunta va un poco no tanto enmarcada en lo que es administración o administrador de contratos, sino más que nada respecto a si hay como solicitar dentro de los términos de referencia que se presente por parte del oferente el cronograma valorado con la amortización respectiva. Si es que se pudiera incluir eso dentro de los TDRs, más que nada esa es la pregunta. ¿Sería en consultoría o en obra o en cualquier tipo de contratación? En obra sería la pregunta específicamente. No sé si la arquitecta ahí nos puede ayudar. Ya. Muy buenos días. Realmente pedirle un cronograma en los pliegos, pedir que se presenten el cronograma con la amortización del anticipo. No se podría porque en el tema de obras va a depender en sí de cómo se fue ejecutando la obra. Muchas veces no se cumple exactamente con el cronograma de ejecución. No sé si me escucharon. Sí, Arquín, muchas gracias, fuerte y claro. No sé, Franklin, si está... Sí, gracias, muy amable. Ya. Ya, Pablo, tenemos otra inquietud de Erika Martínez. ¿Es obligatorio que el proveedor aperture una cuenta bancaria con el nombre de la obra que se va a hacer?
No sé, ahí, arquitecta, o si no, Pablo, si nos ayuda contestando. Arqui, si le repite la pregunta, la arquitecta me indica. Ya. Otra inquietud. ¿Es obligatorio que el proveedor aperture la cuenta bancaria con el nombre de la obra que se va a hacer? La verdad, la norma no dice que se aperture con el nombre de la obra, sino que se indique quiénes son los beneficiarios o quiénes serían los beneficiarios de esa cuenta. Muchas gracias, arquitecta. Elcita Zaguay nos hace la consulta. Buenos días. ¿Y cómo se verifica la cuenta del contratista del anticipo entregado? Tal vez si me ayudan, por favor, a contestar. Entendería, ¿no es cierto?, que el administrador está en toda su competencia para exigir justamente los movimientos bancarios por parte del contratista sobre la cuenta que él mismo ha asignado y que ha dado la información a la junta parroquial. En este caso, podría solicitar justamente el movimiento de la cuenta específica que está asignada por parte del contratista, a la cual se hizo la transferencia. A su vez, también podría solicitarse, en base, ¿no es cierto?, a la contratación a la entidad bancaria respecto al movimiento de la cuenta, indicando de que es un tema y es una transferencia por parte de los recursos. Más bien ahí, no sé si arquitecta nos podría ampliar en el tema del movimiento de los anticipos. No, en realidad no. Con lo que usted explicó ya está ahí indicando. Ya, correcto. En este caso, entonces, recordemos que el administrador está en atribución de exigir información al contratista. El contratista, por su parte, está en obligación de dotar esta información. Listo, No sé, gracias, doctor. La última consulta, cerramos este tema para que concluya usted con el tema de las atribuciones. Dice, estimado doctor, la contratación de fiscalización de obras con contratos civiles de servicios profesionales no es evasión del procedimiento de contratación pública. Contratación de consultoría, gracias. A ver, en este caso, la contratación de servicios civiles especializados, lo que hace, ¿no es cierto?, es contratación por productos del técnico especializado regulado en el artículo 148 del reglamento de la LOCEP. La evasión sería justamente si se lo haría por ínfima cuantía dentro de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Lo que yo había indicado, ¿no es cierto?, que en algunas juntas parroquiales tienen técnicos contratados, pero para el año. Entendería que dentro de los productos no solamente va a ser la fiscalización o administrador de contrato, sino va a estar a cargo de los presupuestos de otro tipo de obras, capaz de dirección técnica también o diseños de equipamientos comunitarios, capaz del tema del seguimiento del POA, capaz seguimiento del PDT, entre otras más. Entonces, lo que yo explicaba justamente, que en este caso, ¿no es cierto?, para el tema de fiscalización, que algunas entidades se encuentran contratadas, parece que está algún micrófono abierto, se encuentran contratados ya bajo el servicio de contratación de servicios profesionales de acuerdo al reglamento de la LOCEP. Ahora, si va a ser específica la fiscalización sobre una obra, lógicamente tendría que hacerse por consultoría. Así lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En este caso se haría, ¿no es cierto?, la contratación mediante consultoría para la fiscalización. En el caso de lo que es administrador de contrato, no nos establece esta norma que deba hacerse por consultoría, nos dice que será de acuerdo a la normativa que se encuentra vigente dentro del Estado. Entonces, en este caso, nos abre la posibilidad de realizar una contratación bajo servicios profesionales para el tema de administrador o cualquier otro tipo de contratación que se requiera. Yo no le vería el tema de evasión de aplicación de norma, porque la LOCEP y el artículo 148, que son de servicios profesionales o especializados, o el mandato 8, el reglamento del mandato 8, nos aclara justamente esta figura de contratación. A diferencia que ya es otro cuerpo legal, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
en el cual sí nos dice que el proceso de fiscalización como tal sería mediante consultoría. Por eso le indico, si en caso, ¿no es cierto?, es algo específico y solo fiscalización y solamente respecto de esa obra, ahí sí iría por tema consultoría. Pero si yo tengo un contrato, ¿no es cierto?, de servicios profesionales con un técnico especializado, pero no solamente para esa obra, sino para otras actividades y productos netamente de la institución, como había indicado, entraría también dentro de la fiscalización. Ahora, obviamente, aquí ya hay que analizar también el tema de los servicios que dé el profesional. Sé que algunos profesionales no incluyen dentro de sus productos el tema de fiscalización, sino más bien ya aquí sugiere el profesional que el profesional hará la administración del contrato y por ende se deberá contratar a un fiscalizador. En este caso, entonces tendrá que hacerse por consultoría. No sé si aclaré la pregunta, que no sé de quién era, pero no sé, Giovanni, si continuamos o si no quedó clara la respuesta. Doctor, tenemos otra pregunta de Elcita Zaguay. Dice, ¿y qué procedimiento debería seguir el administrador de contrato en el caso que los recursos sean destinados a otro asunto particular del contratista? O sea, ¿cómo? Obviamente, ahí iniciaría ya por parte del administrador, pondría en aviso justamente de la máxima autoridad y ahí pudiese inclusive darse por terminado justamente de manera unilateral la contratación o a su vez, obviamente, siempre como se indica con el debido proceso, notificar al contratista que se ha evidenciado este tipo de observaciones. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, lo que debería el administrador es notificar a la máxima autoridad por su parte, el mismo administrador, hacerlo al contratista para que de esta manera el contratista pueda justificar o motivar lo evidenciado, o caso contrario, el contratista inicia las acciones, como indico, en vista de que ha iniciado un acto contra la normativa, podría generarse lo que es la terminación unilateral. Pero obviamente está supeditado a dar el debido proceso. Continuemos, compañeros, porque todavía me faltan algunas atribuciones, capaz se incluyen más consultas respecto al tema. El punto 11, emitir instrucciones adicionales. Estamos dentro de las atribuciones del administrador y ha habido varias consultas, como había indicado, es por ello la necesidad de que se cuente con la competencia profesional por parte del administrador. Otra es emitir instrucciones adicionales respecto del cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia en caso de que cualquier dato o información no hubiera sido establecido, el contratista no pudiera obtenerla directamente. En ningún caso dichas instrucciones modificarán las especificaciones técnicas, pero dichas instrucciones modificarán las especificaciones técnicas o términos de referencia. Aquí hace relación que si en caso, ¿no es cierto?, el administrador encontrase, ¿no es cierto?, algún cambio o alguna instrucción adicional dentro de las especificaciones, pudiese, ¿no es cierto?, aclarar el administrador del contrato en cumplimiento justamente de estas especificaciones, pero en ningún caso estas instrucciones nos aclaran que puede cambiar las especificaciones o términos de referencia. Se me ocurre incluir algún tipo de rubro que no esté constatado dentro de las especificaciones. Obviamente que eso ya conlleva a otro procedimiento, que sería un contrato complementario o serían, ¿no es cierto?, nuevos rubros. Pero obviamente nos da aquí la relación que lo máximo que podría en ese momento el administrador es aclarar el cumplimiento de las especificaciones, más no generar un cambio por disposición directa del administrador de las especificaciones. Recordemos que ya el contrato complementario es firmado con la máxima autoridad, siempre y cuando se encuentre con la debida certificación presupuestaria y nuevamente el nuevo cronograma que se establece de estas nuevas actividades. 12. Requerir motivadamente al contratista la sustitución de cualquier integrante de su personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio. Se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos, o cuando presente una conducta incompatible con sus obligaciones. El personal con el que sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad de experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos. Eso también ya estaba regulado, eso conocíamos justamente, incluso se encuentra en los contratos, que si el contratista, ¿no es cierto?, requiere sustituir o a su vez el administrador identifica que uno de los quienes se encuentran trabajando demuestra negligencia o incompetencia, se puede pedir el cambio del operador, siempre y cuando obviamente la persona que vaya a reemplazarlo cumpla y acredite la misma capacidad exigida o mejor capacidad para que comience a trabajar, digamos, en el proceso de contratación.
El siguiente, autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato. Para ello deberá cerciorarse que el personal que el contratista pretende sustituir al inicialmente propuesto, a más de acreditar la misma o mejorar capacidad de experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrolla adecuadamente las funciones encomendadas. Similar al anterior punto que habíamos indicado. 14. Verificar, de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista cuente o disponga de todos los permisos y autorizaciones que le habilite para el ejercicio de sus actividades, especialmente el cumplimiento de la legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecido en el contrato. Aquí voy a hacer también hincapié y más bien les indico que ya en los próximos días estaremos realizando un taller con el Ministerio del Trabajo respecto a lo que es seguridad ocupacional y de riesgo. Varios de los obreros en maquinaria, operativos o personal que es apoyo de maquinaria no cuentan con certificación de riesgo en tema de seguridad industrial o salud ocupacional. Recordemos que estos puestos, de acuerdo a normativa de seguridad y riesgo emitida por el Ministerio del Trabajo, exige que se cuente con una certificación emitida por una de las entidades que sean privadas o públicas emitan este certificado. Es por ello que lamentablemente ha existido sucesos fatales de personal que lamentablemente ha fallecido y cuando se evidencia los expedientes del personal no cuentan con esta certificación, generando negligencia en contra de la entidad pública, justamente, y obviamente del contratista por no solicitar el cumplimiento de estos requerimientos de certificación. Específicamente hago hincapié en obra, por cuanto en los próximos días estaremos, incluso a inicios del año anterior, en el mes de febrero, ya tuvimos un taller respecto al cumplimiento del plan de seguridad ocupacional para el personal que labora en la institución. Obviamente que aquí también nos hace relación que el administrador deberá solicitar el cumplimiento de esta legislación laboral al contratista. Entonces, aquí más bien tendrán, ya las próximas semanas que tengamos el taller, se podrá realizar las consultas tanto para el personal institucional como para identificar qué tipo de documentación necesitamos requerir al contratista. 15. Reportar a las autoridades de control cuando tenga conocimiento que el contratista no cumpla con sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley. Es en el caso, ¿no es cierto?, del IES o el pago también de salarios con el Ministerio del Trabajo. Verificar permanentemente y en los casos que sea aplicable el cumplimiento de valor de agregado ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica, así como el cumplimiento de cualquier otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por naturaleza del objeto y el procedimiento de contratación sea imputable al contratista. 17. Elaborar e intervenir en las actas de entrega-recepción que hace referencia al artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como coordinar con el contratista y el técnico que no intervino durante la ejecución del contrato, la recepción del contrato. Eso ya venimos aplicando en todos los procedimientos de contratación respecto a lo que es el acta de entrega-recepción. 18. Manejar el portal de compras públicas durante la fase contractual. Al momento de registrar la información del contrato administrativo por parte del usuario creador del proceso, se deberá habilitar el usuario para el administrador del contrato, quien publicará en el portal toda la información relevante a la fase de ejecución contractual de conformidad con los manuales de usuario o directrices que emite el CERCOP para el efecto. Aquí en este caso, compañeros, los que ya hemos tenido la posibilidad de inscribirnos en la certificación de CERCOP o seguir los cursos, ya existe y hemos revisado los manuales de usuario y directrices para cada uno de los sujetos que están dentro del proceso de contratación. Aquí ya define de que el administrador manejará con su propio usuario y clave el ámbito de registro de información en el portal de compras públicas. Es más, en los procesos de auditoría, lo que se revisa justamente primero es el expediente digital dentro del proceso y lamentablemente los administradores no suben ningún tipo de información. No quisiera decir que es la mayoría, pero sí es la mayoría dentro de las juntas parroquiales, que los administradores no suben la información. Súper importante contar con esta información, y ahí justamente la consulta que se hacía antes, si los vocales necesitaban la firma electrónica. Obviamente, si un vocal es administrador de contrato y va a subir información al portal, debe contar justamente con la firma electrónica. Inclusive en la firma de acta entrega-recepción sabemos que ya conlleva con firma electrónica, de acuerdo a la oficio circular 22, en este caso el administrador tendría también que tener ya la firma electrónica.
En cualquier caso, aquí también, perdón, si en caso existiese un cambio de administrador de las figuras que les habíamos indicado en el tema de la objeción, en el tema del cambio por el tema de la autoridad o por oposición por parte del contratista y se cambia de administrador, obviamente el administrador que ingresa deberá gestionar su nueva clave usuario con la entidad y dejar también ya insuficiente o sin uso la clave del anterior administrador. Eso justamente está en la gestión del cambio de administrador. Hay que tener muy en cuenta si en caso se suscita en sus gobiernos parroquiales. En cualquier caso, la finalidad del proceso en el portal, la finalización del proceso en el portal le corresponde al usuario creador del proceso o a quien se haya migrado el mismo para el registro de las actividades finales del contrato, debiendo publicar cualquier otro documento relevante no imputable al administrador del contrato. En caso de darse un cambio de administrador del contrato, el administrador entrante, una vez recibida la notificación de designación, deberá coordinar inmediatamente con los servidores encargados de la administración del portal para que se le habilite el usuario y pueda registrar toda la información relevante, lo que había indicado ya anteriormente. 19. Armar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, dejando la suficiente evidencia documental a efecto de las auditorías ulteriores que los órganos de control del Estado realicen. Ya ahí se hincapié de la necesidad de tener como administrador a alguien que cuente con la competencia y experiencia suficiente para que lo ejecute. 20. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable para garantizar su debida ejecución. En todo caso, las entidades contratantes deberán describir con precisión las atribuciones adicionales del administrador de contrato en las cláusulas respectivas del administrativo. Consideraciones finales que tiene esta resolución. Debo indicar también que algunos artículos no he ingresado justamente por cuanto, ¿no es cierto?, correspondían al tema de proveedores, como por ejemplo, cómo deben los proveedores generar la firma electrónica, cómo deben registrarse, pero corresponde justamente a proveedores en el ámbito nacionales o extranjeros. De igual manera, perdón. Me dio hambre, vengo a ver qué hay, mentira. Ay, está habilitado el micrófono. Si me ayudan, compañeros. Ya parece que está con ganas de desayuno. Pero bueno, en el sentido, ¿no es cierto?, de la resolución. Perdón. La doña Hilda. Yo vine por algo, no me acuerdo ni por qué vine. Abierto del GAT Parroquial del Progreso. Como había indicado, la resolución también, ya les vamos también a compartir la resolución. Bueno, en los chats también se había compartido la resolución. Reitero, por el momento no existe registro oficial. Vale que la lean nuevamente, a más del taller que hayan recibido, ¿no es cierto? Igualmente pueden hacer las consultas que crean pertinentes. Estamos a tiempo de revisarlas. Existe también varios artículos que regulan el procedimiento de menor cuantía de bienes y servicios respecto a la invitación a la convocatoria. Anteriormente, la codificación no nos daban plazos para el tema de los procesos de menor cuantía de bienes y servicios. Ahora ya nos da términos, ¿no es cierto? Términos específicamente para lo que son los procesos de menor cuantía de bienes y servicios. De igual manera, hay que considerar que dentro de las disposiciones nos reitera que se encuentra la eliminación de los pliegos, ¿no es cierto?, el requerimiento de otros parámetros resueltos por la entidad contratante. Eso ya en la anterior codificación ya se había indicado, hoy entra en vigencia, ¿no es cierto?, con esta resolución, que ya no se debe considerar como parte de la calificación otros parámetros resueltos por la entidad contratante. Había indicado también que hay derogatoria de artículos, ahí la 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, la 361.5 y 361.7, que han sido también derogadas. Otro tema también son los procesos en estado de emergencia, los procesos, perdón, de emergencia. En este caso, la economista ya había dado también un taller respecto a los procesos, no lo vi necesario, ¿no es cierto?, nuevamente retomar este tipo de procesos, solamente indicarles que antes, en la codificación se indicaba que era como, se entendía como algo facultativo de seguir el proceso, de subir al postal y de generar por parte del postal y de los oferentes las propuestas. Hoy en día ya es una obligación para el caso, ¿no es cierto?, de contratación por emergencia, hacerlo mediante el postal, la publicación y recibir las ofertas por parte de los proveedores. Sí, recordando obviamente que es necesario la resolución de emergencia. Haciendo nuevamente relación a que
entrará en vigencia la publicación del registro oficial. Una vez que cuente yo con el documento del registro oficial, inmediatamente será enviado su correo el documento. Este documento como tal, algunos ya tienen conocimiento, pero nuevamente se les enviará con la presentación. Eso, hasta aquí, compañeros, a pesar de que se ha intentado resumir lo más posible la resolución, son varias hojas y varios artículos, pero realmente lo que he intentado hacer es un resumen, no entrar a un tema de interpretación de normas, sino más bien ni de comentarios de que si está bien o mal, sino ya respecto a lo que es la ejecución como tal dentro de los procesos de contratación. No sé si existen más consultas de las que ya fueron resueltas, Giovanni. No, doctor. Por lo pronto no tenemos preguntas. Más bien, si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, si en caso no hay preguntas, compañeros, de todas maneras, las consultas que sean necesarias podrán hacerla a mi teléfono o llamar acá con Agopare. Reitero, por el momento no está en vigencia. Hoy día nuevamente voy a revisar en el registro oficial a ver si se encuentra ya publicada, pero sí sería importante que revisen la normativa. Si tienen más dudas respecto a la aplicación de la misma, hacer las consultas que sean necesarias para las juntas que tienen los técnicos jurídicos. Reitero, soliciten los informes de criterio jurídico. Todo por escrito, ya creo que está por demás indicar que en la administración pública solo lo que está en escrito es lo que se valida. Entonces, agradecerles a todos ustedes por el interés, por la participación y de parte de la presidenta, de la licenciada Janet Garzón y de quienes hacemos con Agopare Azuay, les damos un cordial saludo y siempre, como saben, estamos pendientes de las consultas o del tema de regulaciones. Como indicaba, en estos días también ya tenemos el aporte del Ministerio de Trabajo respecto a talleres nuevamente en el tema de salud ocupacional y de riesgo, y también ya a finales de este mes tendremos la capacitación con la Procuraduría General del Estado respecto a resolución de conflictos dentro de la contratación pública. Esténse pendientes de las invitaciones y un buen día a todos. Antes, por favor, de despedirnos, solicitamos a los participantes que enciendan las cámaras para poder hacer una captura de participación. Por favor, podemos encender las cámaras. Sentamos, por favor. ¿Cómo ha pasado? Esperemos, por favor, que encendamos todos para poder hacer la captura. Arquitecta Marisol, por favor, para que nos ayude con la captura. Es que no habilitan todas las cámaras. Bueno, de los que estemos habilitados. Compañero Cristian me pregunta si hay refrigerio. Refrigerio virtual. Así dice Arqui. La compañera Torres estaba diciendo que va a comprar ya el refrigerio, yo lo escuché clarito. Ya está listo. ¿Ya? Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias y un buen día a todos. Gracias, igualmente. Un buen día. Gracias, Doc. Un buen día. Pasen bien. Gracias, doctor Pablo. Buen día. Igualmente. Gracias. Buen día.